Así veo las cosas, hay un montón de noticias que debemos aquí analizar y tratar de entender porque nos están afectando directamente en la manera en que tú y yo estamos viviendo. Vamos a hablar de la guerra, acusan al presidente Donald Trump de mentir y lo hace alguien que sabe exactamente de lo que está hablando. Porque el presidente dice una cosa y luego las cosas se resuelven de una forma distinta. Si hubiera unas elecciones en Mar-a-Lago, ¿quién crees que ganaría? ¿Un candidato demócrata o un candidato republicano? Ganó una candidata demócrata, increíblemente, en el condado donde está Mar-a-Lago, la casa presidencial, el club de golf del presidente Donald Trump. Y también, la próxima vez que viajes en avión, ¿qué te parecería que te ofrezcan 3 asientos en coach, en economy, pero que te den un colchoncito y te puedas dormir? Esa es una propuesta de una aerolínea y vamos a ver si esto transforma la manera de viajar aquí en los Estados Unidos. Pero ya que estamos hablando de eso, vamos a comenzar en los aeropuertos. Las imágenes que te voy a mostrar duran 40 y tantos segundos, casi un minuto, pero son terribles. Estamos hablando, fíjate, de los peores retrasos en la historia de la aviación de los Estados Unidos. Si tú vas al aeropuerto, casi seguro vas a tener que esperar. Las imágenes que te voy a presentar ahora son del aeropuerto de Houston. Y ahí quizás hay algo que te brinque. Dices, ok, son filas larguísimas, vamos a pasar mucho tiempo. Bueno, vas a tener que pasar por lo menos 4 horas esperando. No solo eso, sino que si te fijas bien, estas filas no son dentro del aeropuerto. Estas filas son afuera del aeropuerto. Y fuera del aeropuerto luego tienes que entrar a otras filas dentro del aeropuerto en Houston para poder llegar a tu avión. Es muy probable que muchos de esos pasajeros vayan a perder sus vuelos. Estamos hablando de nuevo de las peores esperas en la historia de los Estados Unidos. 40% de los agentes han dejado de ir a trabajar de alguna forma u otra, es decir, las ausencias han aumentado un 40%. Y hasta el momento estos agentes llevan más de 2 semanas sin recibir ningún tipo de salario. Los agentes de IC, por ejemplo, porque ellos tenían otro tipo de presupuesto, pero los agentes de TSA, es decir, los agentes que nos atienden en los aeropuertos, no lo están haciendo. En la parte de abajo de ese video veías cómo estaban avanzando muy lentamente. Las esperas de nuevo son larguísimas, particularmente en aeropuertos como de Houston, 4 horas, o el aeropuerto de Atlanta, pero en todos los Estados Unidos se está sintiendo. Muy bien. El senador que representa a la minoría en el Senado, Chuck Schumer, dice que es increíble lo que está haciendo el presidente Donald Trump porque Donald Trump le ha ordenado a los republicanos no negociar con los demócratas para pagarle a los agentes de TSA. Muy bien, no se ponen de acuerdo y Donald Trump no quiere negociar. Pero Donald Trump dice que hasta que los demócratas no aprueben otra ley que no tiene nada que ver, no va a haber negociaciones. Esa otra ley se llama el SAFE Act. Donald Trump está obsesionado, totalmente obsesionado con haber perdido las elecciones en el 2020. Las perdió, totalmente las perdió frente a Joe Biden. Pero él sugiere, más que sugiere, él acusa de que hubo fraude y que por eso perdió las elecciones y por eso quiere cambiar la forma de votar aquí en los Estados Unidos. Ha creado una propuesta de ley que se llama The SAFE Act y en el SAFE Act habría muchas más restricciones para poder votar. Particularmente habría que tener algún tipo de identificación que en algunos estados sencillamente no lo tienen. Y luego también no se permitiría, por ejemplo, el votar por correo. Esas son algunas de las cosas. El caso es que el SAFE Act restringiría enormemente nuestra capacidad de votar. Entonces, fíjate lo complicado que es esto. Donald Trump dice que si los demócratas no aprueban el SAFE Act, entonces no va a haber negociaciones para pagarle a los agentes de TSA. ¿Qué tiene que ver el SAFE Act con los agentes de TSA? No tiene absolutamente nada que ver, pero así es la política. Entonces están totalmente bloqueadas las conversaciones y eso quiere decir que en los próximos días las cosas en los aeropuertos se van a complicar. Chuck Schumer hablando de esto. It's preposterous because the chaos at our airports is simply unacceptable. Still, Democrats are going to keep working in good faith. Donald Trump, meanwhile, is trying to sabotage negotiations, demanding that talks stop entirely until Congress passes the SAVE Act, a bill that has nothing to do with paying TSA workers and nothing to do with ending the shutdown. That's right. Donald Trump is now saying we'll pay TSA only after Congress passes voter suppression. What a ridiculous thing to do. What a callous thing to do. He doesn't give a damn about the American people.
interpretando un poco lo que acaba de decir Chuck Schumer, es que sencillamente si tú vas al aeropuerto, las filas van a continuar siendo larguísimas por horas porque demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo. Donald Trump quiere pedir algo que no tiene nada que ver con el problema en los aeropuertos y eso ha bloqueado prácticamente las negociaciones. Y si los políticos no se sientan a hablar en una mesa como esta, no va a pasar absolutamente nada. Déjame hacerte una pregunta. Si hubiera una elección en el condado donde se encuentra Mar-a-Lago, en West Palm Beach, que es el club de golf, el club del presidente de los Estados Unidos, ¿quién va a ganar? Bueno, la respuesta es que durante las últimas elecciones han ganado candidatos republicanos, seguramente por la influencia del propio presidente y por la presencia que, por cierto, el presidente pasó varios días, a pesar de que hay guerra, pasó varios días en su club de Mar-a-Lago. Muy bien. El caso es que hubo elecciones especiales en el condado de Palm Beach, en el distrito 87. Y en el distrito 87 había una candidata demócrata que muchos creían que no tenía muchas posibilidades. Pero ¿qué pasa? Que las cosas están empezando a cambiar y que incluso cerca de Mar-a-Lago, incluso en el distrito donde está Mar-a-Lago, incluso en el distrito donde los republicanos han ganado desde prácticamente los últimos 10 años, la última década, por la influencia del presidente Donald Trump, ahí en ese distrito ganó una demócrata. Ella se llama Emily Gregory y dijo esto. I think it's a real reaction to the current policies at the national and state level. And I think that is a clear indication from voters it's the wrong track. And go ahead, legislatures, go ahead, representatives, focus on property insurance, healthcare, education, focus on the things that Floridians care about. Son distintas explicaciones. Regresando brevemente a Chuck Schumer, él ha dicho que para Donald Trump el pueblo no es lo importante, que a él no le interesa el pueblo, que lo único que le interesa es su ego y su beneficio personal. Por cierto, hay algo muy interesante sobre esta idea del presidente como rey. Joaquín Jeffries es un congresista, por supuesto, y representa a la minoría en el Congreso de los Estados Unidos. Y dice que Donald Trump se ha comportado como un rey por el siguiente tema. En el llamado SAVE Act, una de las cosas que quiere eliminar, que quiere prohibir el presidente de los Estados Unidos es el voto por correo. Que si tú vas a ir a votar, que no puedas, haces tu voto, lo doblas y lo envías por correo y listo. Yo lo acabo de hacer, por cierto, porque hubo elecciones hace unos días aquí en la Florida. Muy bien. El caso es que Donald Trump está en contra del voto por correo, a menos que seas militar o a menos que tengas un viaje, es decir, solo en ciertas excepciones. Él hacia el frente, hacia ti y hacia mí, está diciendo que no quiere el voto por correo. Entonces hubo elecciones el martes pasado en West Palm Beach, por supuesto en el condado donde está el Club Mar-a-Lago. ¿Y qué hace Donald Trump? Vota por correo. Sí, o sea, dice que no quiere votar por correo, pero para él sí se puede votar por correo. Joaquín Jeffries hablando sobre eso. For years, Donald Trump has been railing against voting by mail, only to turn around and vote by mail in the special election that's taking place today in Florida. That's king-like behavior. Rules for me that don't apply, but not for thee. That's his position. And this legislation, the so-called SAVE Act, has nothing to do with ensuring that elections are conducted with integrity. Donald Trump and Republicans who are in the midst of running the largest pay-to-play scheme in the history of the country, if not the world, want to lecture us about integrity, get lost. They've got zero credibility on the voting issue or on any of these issues. Lo que pasa es que los demócratas están acusando al presidente Donald Trump y a los republicanos de tratar de bloquear y entorpecer lo más posible las elecciones de noviembre, en donde, de acuerdo con las encuestas, los demócratas tendrían una ligera ventaja sobre los republicanos y quizás podrían recuperar una o las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Y por eso todas estas nuevas leyes propuestas para tratar de bloquear o impedir que un ciudadano vaya a votar. Muy bien, déjame saltar rápidamente al tema de la guerra. Hay unas imágenes de un ataque de los Estados Unidos en contra de Irán. Y tú te vas a preguntar cómo es esto posible si hace 2 días Donald Trump había dicho que había bloqueado e impedido los ataques de los Estados Unidos en contra de Irán. Es que en la guerra hay diferencias. Donald Trump dijo que no iba a atacar instalaciones petroleras de Irán, pero sigue atacando todavía en estos momentos
instalaciones militares de Irán. Estas son las imágenes que nos han llegado directamente por parte del gobierno de los Estados Unidos y esto comprueba de que los ataques de los Estados Unidos contra Irán continúan. Esto al mismo tiempo en que hay supuestas negociaciones entre los Estados Unidos e Irán. Pero esto es muy complicado porque Donald Trump dice que hay esa es la traducción que estoy haciendo de la palabra strong, pero que hay duras pláticas o duras negociaciones entre los Estados Unidos e Irán. Irán dice que eso no es cierto. Aparentemente lo que hay es que no se han sentado en una mesa a negociar Estados Unidos y los representantes del gobierno de Irán. Aparentemente lo que está ocurriendo es que están utilizando a Pakistán como un intermediario para enviarse mensajes. Estados Unidos le envía un mensaje a Pakistán, Irán le envía un mensaje a Pakistán y luego le llegan al enemigo. Aparentemente en este intercambio de comunicaciones, que no es un intercambio directo, hubo un plan de 15 puntos que Estados Unidos le está proponiendo o que básicamente hubiera querido imponerle a Irán. Y el punto principal, o como dijo el presidente de los Estados Unidos, el punto 1, el punto 2 y el punto 3, tiene que ver con la total prohibición de que Irán tenga armas nucleares. Porque si no se destruyen ahora, temen Israel y los Estados Unidos que las vaya a utilizar en el futuro. Así que la propuesta de los Estados Unidos es, llegamos a la paz, dejamos de bombardear, pero ustedes tienen que comprometerse a nunca más acercarse a armas nucleares. ¿Quién está en las negociaciones? De nuevo, es extraño porque no son negociaciones directas, pero está el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, según las palabras de Donald Trump. Well, we're in negotiations, as it turned out, and now you've seen what I said yesterday was exactly correct. We're in negotiations right now. They're doing it along with Marco, JD. We have a number of people doing it. And the other side, I can tell you, they'd like to make a deal. And who wouldn't if you were there? Look, their Navy's gone, their Air Force is gone, their communications are gone. That's the biggest problem. It's very hard to communicate them between themselves. All of the anti-aircraft is gone. Most of their missiles are gone. We either shot them or they shot them and don't have them anymore. They're down to a trickle. Pretty much everything they have is gone. I don't know. Efectivamente, si la comunicación entre los iraníes, entre ellos mismos, es complicado, ahora imagínense ponerse en contacto con los Estados Unidos. De nuevo, parece ser que Pakistán es el país intermediario. Por cierto, John Brennan, quizás te brinque el nombre o no lo reconozcas, John Brennan fue jefe de la CIA de los Estados Unidos y él acaba de decir unas cosas durísimas sobre el presidente Donald Trump. Está diciendo que el presidente miente, que está mintiendo sobre la amenaza inminente que supuestamente iba a haber de Irán en contra de los Estados Unidos por otra parte y que está mintiendo también sobre estas supuestas negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Esto lo dice alguien que sabe, John Brennan, ex jefe de la CIA de los Estados Unidos. En las guerras, los asesores y los amigos del presidente y los principales colaboradores, no todos están de acuerdo y no todos le siguen el paso al presidente Donald Trump. Hay una parte, aparentemente, donde está Marco Rubio y el vicepresidente J.D. Vance, que están dispuestos a negociar con Irán bajo ciertas circunstancias, y hay otras partes del gabinete donde se encuentra el secretario de Defensa o el secretario de Guerra, como le gusta llamarse, Pete Hegseth, que no están de acuerdo en que se pare la guerra, y ellos preferirían que continuaran los combates porque están convencidos de que ellos pueden continuar destruyendo el poderío militar de Irán y creen que si no lo hacen ahora no va a haber consecuencias en un futuro. Entonces, aquí Donald Trump reconociendo que Pete Hegseth y otros militares no están de acuerdo en negociaciones y en parar la guerra. You know, the only two people that were quite disappointed, I don't want to say this, but I have to. I said, Pete and General Raisin Kane, I think this thing's going to be settled very soon. Here they go. Oh, that's too bad. Pete didn't want it to be settled. It's these guys are doing a great job. That's a good attitude, though, Tom, right? They were not interested in settlement. They were interested in just winning this thing. Yeah. Son palabras fuertes porque todos queremos la paz, creo que todos queremos la paz, pero el secretario de Defensa, Pete Hegseth, le está diciendo al propio presidente de los Estados Unidos que él no quiere negociaciones, él quiere continuar con los ataques. Son visiones dentro del mismo gobierno del presidente Donald Trump.
Pocas veces podemos escuchar a los iraníes porque tienen prácticamente todo el sistema de comunicaciones destruido, pero hemos encontrado unas palabras del portavoz de los militares iraníes y la forma en que lo vamos a escuchar tú y yo, él habla en su idioma, se traduce al inglés y luego nosotros con inteligencia artificial logramos, utilizando su voz y sus palabras, que hiciera esta declaración. La vas a escuchar en español gracias a inteligencia artificial. Aquí está el portavoz de los militares en Irán. El poder estratégico del que tanto hablaban se ha convertido en una derrota estratégica. Si el supuesto superpoder mundial pudiera salir de este atolladero, ya lo habría hecho. No llamen acuerdo a su derrota. La época de sus promesas ha terminado. El nivel de sus conflictos internos ha llegado al punto de que ahora negocian consigo mismos. Declaramos explícitamente que hasta que no exista nuestra voluntad, ninguna situación volverá a la normalidad anterior. Esa voluntad solo se generará cuando la idea de actuar contra el pueblo iraní desaparezca por completo de sus mentes corruptas. Nuestra primera y última palabra desde el primer día ha sido, es y será esta. Nadie va a llegar a un acuerdo con alguien como ustedes, ni ahora ni nunca. Este es el portavoz de los militares en Irán diciendo que no va a haber ningún acuerdo entre Irán y los Estados Unidos. Lo hemos utilizado con inteligencia artificial para que tú y yo podamos entender y periodísticamente es lo que tenemos que hacer. Incluso en la guerra estamos obligados a dar el otro punto de vista porque ese es nuestro trabajo periodístico. Pedro Sánchez es el presidente del gobierno español. Él desde un principio ha tenido una posición muy clara. Critica al régimen dictatorial de Irán y al mismo tiempo está en contra de la guerra. De hecho, la frase que él ha repetido una y otra vez es clarísima. Dice, son 4 palabras. No a la guerra. Pedro Sánchez. ¿Qué han logrado los promotores de esta guerra ilegal? A mi juicio, han logrado lo siguiente. Primero, socavar la legalidad internacional. Desestabilizar Oriente Medio. Reavivar los conflictos en Irak y en Líbano. Enterrar Gaza bajo los escombros, pero no en esta ocasión bajo los escombros del hormigón, sino del olvido y de la indiferencia. Llevar la inseguridad a países del Golfo que eran países hasta hace poco menos de un mes seguros. Pedro Sánchez listando todas las terribles consecuencias de la guerra en Irán y particularmente para sus vecinos, insistiendo en el mensaje de no a la guerra. Voy a saltar brevemente a una noticia preocupante y muy triste porque se trata de un niño entrando a una escuela tratando de asesinar a otros. No ocurrió en los Estados Unidos, ocurrió en México y por eso me brinca porque durante décadas me ha tocado reportar sobre masacres y niños o adolescentes atacando a otros adolescentes en los Estados Unidos, pero pocas veces escuchamos este caso en México. Esto ocurrió en el estado de Michoacán. Un niño de 15 años entró a una escuela con un rifle de asalto. Para los que saben de rifles, se trata de un rifle R-15 y disparó en contra de 2 maestras. Las imágenes que tenemos en este momento son las que nos están llegando directamente de México después de que se arresta a este joven de 15 años de edad. Los reportes iniciales que tenemos indican que las 2 maestras son verdaderas heroínas porque ellas lograron detener la entrada inicial de este joven de 15 años de edad y no solo lograron detenerlo, sino que evitaron que sus estudiantes que les hubieran disparado a ellas. Pero desafortunadamente el informe que tenemos hasta el momento es el joven fue arrestado, pero 2 de las maestras que se enfrentaron originalmente a él murieron en el estado de Michoacán. El contexto es este. Vamos a ver imágenes de este mismo joven de 15 años de edad en las redes sociales con estas imágenes, ya con armas de fuego y mostrándole a sus seguidores, a sus amigos, que iba precisamente con el arma que suponemos, no tenemos la evidencia, pero con el arma que suponemos utilizó para entrar a la escuela y donde mató a 2 de las maestras. Es terrible que esto esté ocurriendo en cualquier parte del mundo. Lo que me brinca aquí es que esto esté ocurriendo en México. Y después, como les digo, el contexto es que me ha tocado reportar sobre casos muy parecidos, no en México, sino en los Estados Unidos. 2 notas más. Savannah Guthrie, la periodista de NBC, va a regresar a su puesto en el programa matutino del Today Show dentro de un par de semanas, pero ha dado una entrevista sobre la desaparición de su madre hace 6 semanas, Nancy Guthrie, de 84 años de edad, y
y ella está diciendo que están en total angustia, que están en agonía, esa es la palabra que está utilizando, que ella y sus hermanos se encuentran en total agonía porque no saben dónde está su madre, siguen convencidos de que la madre pudiera estar viva y lo que le están pidiendo a la gente, a cualquiera, a una sola persona, que dé algún tipo de información o rastro para encontrar a Nancy Guthrie. Savannah está pensando regresar a su trabajo dentro de un par de semanas. Y termino con una noticia que pudiera cambiar la industria de la aviación aquí en los Estados Unidos. No hay nada peor como subirse a un avión en la parte económica, en coach, y luego estar buscando a ver si el de al lado no llega para tener un poquito más de espacio. Además, los asientos están muy cerca de ti, las rodillas te pegan, alguien de atrás te está pateando, al lado es muy difícil. Bueno, la compañía United se le ha ocurrido una nueva idea. Se le ha ocurrido que quizás te puede vender los 3 asientos, no sé cuánto te va a cobrar, pero quizás te puede vender los 3 asientos y convertir esos 3 asientos en cama, como estamos viendo en este anuncio de United. No solo tienes una cama, sino que te darían un pequeño colchón y una almohada y podrías dormir. No sé si una familia de 3 cabe en esa cama, pero el concepto es muy interesante porque particularmente en viajes larguísimos de costa a costa o viajes de más de 3, o en cualquier viaje, si tú tienes la posibilidad de tener una cama en lugar de ir a un asiento todo apretado, eso es una nueva posibilidad. Por lo menos la idea de la pesadilla del avión que estamos viendo en los aeropuertos pudiera cambiar si sabes que vas a llegar a un avión y te vas a poder recostar totalmente. Muy bien, vamos a tratar de analizar lo que está ocurriendo en el mundo con la guerra, con ICE y particularmente con el caso de Cuba. Federico de Jesús es un estratega demócrata, trabajó en la Casa Blanca y este es su punto de vista. Hoy, más que nunca, muchos latinos en los Estados Unidos buscan estabilidad y una forma de construir algo propio para sus familias. Oportunidad Royal, de Royal Prestige, ofrece un modelo estructurado de emprendimiento que permite comenzar sin inversión inicial y aprender en el proceso con acompañamiento desde el primer día. Miles de latinos en los Estados Unidos han construido su propio negocio con los productos premium de Royal Prestige y el apoyo de un corporativo global con más de 65 años de experiencia. Para más información, visita oportunidadroyal.com. ¿Y si no tuvieras obstáculos para construir tu propio negocio? Con Oportunidad Royal de Royal Prestige, emprende sin inversión inicial. Oportunidad Royal. ¿Hasta dónde quieres llegar? Así veo las cosas, con tantas noticias ocurriendo en todas partes del mundo, con la guerra, con los retrasos en los aeropuertos, con la presencia de ICE precisamente ahí en los aeropuertos y con tanta inestabilidad, necesitamos ponerle orden al mundo, por lo menos tratar de entender lo que estamos haciendo. Y por eso hemos invitado a Federico de Jesús, estratega demócrata, ex portavoz de la campaña y del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Federico, gracias por estar aquí de nuevo en el programa. Gracias a ti, Jorge, un placer como siempre. Es increíble pensar que estamos aquí en medio de la guerra. ¿Tú crees que Donald Trump menospreció el poderío de Irán? Él decía que esto iba a terminar en solo días, llevamos ya 4 semanas y esto no ha parado. Yo creo que aquí hubo una mezcla de sobreestimar la capacidad de Estados Unidos, subestimar la de Irán, y yo creo que la falta de la coordinación de intereses entre Israel y Estados Unidos tiene un papel importante que desempeñar aquí. ¿Por qué? Porque yo creo que los objetivos de ambas naciones son diferentes y el no establecer eso claro desde el principio, yo creo que es parte de que yo creo que Donald Trump pensaba que eso era tirar unas cuantas bombas, debilitar el régimen y se dejó seducir, yo creo, por Bibi Netanyahu, que quiere mantenerse en el poder y otra guerra más lo habilita a mantenerse en el poder, pero yo creo que Israel quiere la destrucción no solamente del régimen, sino del país de Irán. Están bombardeando civiles y yo creo que Donald Trump ahora se ha metido en una situación, como le llama en inglés, un quagmire, una encerrona, y que no haya podido prever que el estrecho de Hormuz, donde pasa el 20%, una quinta parte del petróleo del mundo, se iba a detener para el flujo del precio de la gasolina en el mundo. Un presidente que prometió que iba a bajar los precios, que nos iba a meter en guerra, está subiendo los precios de la gasolina y metiéndose en guerra, y esto no es Venezuela. Y yo creo que esto es lo que le ha sucedido a Trump. La arrogancia imperial por fin pues le llegó su día, y eso no quiere decir que Estados Unidos va a perder per se,
pero ¿cuánto costó a los aliados y a las tropas de los Estados Unidos allí en el Medio Oriente? Es la pregunta que nadie sabe, porque yo creo que la Casa Blanca no está clara de cuáles son sus objetivos. Tengo la impresión a veces, Federico, que la operación militar, la intervención militar en Venezuela le ha hecho mucho daño al presidente Donald Trump porque creyó que todo iba a ser tan fácil. Meterse a un país, sacar al líder y las cosas iban a cambiar. Con esta política de descabezar y delegar, esto claramente no ha funcionado dentro de Irán. Sugiere esto, porque lo decías en tu respuesta, sugiere esto que el poderío militar de los Estados Unidos no es tan grande como creíamos. Lo que pasa es que no es una fuente ilimitada de poder usar para cualquier objetivo político. Y el no hacer una coalición, primero que la política yo creo que es errada porque de parte de quien viene es una persona que rompió el acuerdo nuclear que Estados Unidos y que los países de Europa habían logrado ya con Irán para lograr el objetivo que Trump dice, que es la desarticulación del programa nuclear. ¿Cuál es el problema? Que el verano pasado Donald Trump bombardeó ese programa nuclear y había dicho que lo había destruido. Y venir ahora a tratar de tumbar el régimen por algo que ya tú habías dicho que habías logrado, es algo que los estadounidenses no entienden. Por eso las encuestas, la mayor parte del pueblo estadounidense está en contra de esta guerra. Y por eso es que yo creo que ni la administración entiende el objetivo final de lo que se está tratando de lograr. El presidente hizo un video a las 2 de la mañana pidiéndole al pueblo iraní que se levantara. Y luego está diciendo que no, que puede trabajar con un ayatollah después que le comparta el petróleo y que está negociando con ellos, pero estaba negociando ya cuando empezó a bombardearlo. Así que esto no solamente es que la guerra como concepto se injusta, es que esto es una guerra que no tiene sentido, Jorge. Claro, porque el presidente originalmente había dicho que había una amenaza inminente, pero esta amenaza inminente me suena un poquito lo del 2003 cuando creíamos que había armas de destrucción masiva en Irak. Finalmente fue una mentira. Yo no sé si esta es precisamente otra mentira y cómo creerle al presidente en otro tema cuando dice, por ejemplo, que hay negociaciones con Irán y los iraníes dicen, yo no sé con quién están hablando, pero con nosotros no lo está haciendo. ¿Cómo creerle al presidente? Bueno, luego parece que los iraníes dijeron que hubieron unos acercamientos de parte de Estados Unidos, así que quizás eso vino posteriormente. Lo que pasa es que el presidente se vuelve a meter en encerronas él mismo, cuando le dio un plazo de 48 horas a Irán para reabrir el estrecho de Hormuz, y ellos dijeron, mira, eso está abierto, lo que pasa es que nosotros decidimos para quién y cuánto les cobramos por entrar y salir. Y Estados Unidos, de hecho Trump, no Estados Unidos, pero Trump representa al gobierno de Estados Unidos, se echa para atrás y dice que están hablando y que por eso le va a dar un plazo de 5 días. Yo no veo de qué forma Irán va a acceder al pedido de Estados Unidos mientras está recibiendo bombardeos de ellos, bombardeos de Israel, y ellos mismos han demostrado que tienen todavía la capacidad de bombardear a Israel y bombardear bases militares y aliados militares de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Así que el presidente sigue diciendo que ya la guerra se ganó. ¿Y por qué se sigue librando? ¿Y por qué no le dicen guerra y a veces le dicen guerra? Oye, por lo menos Bush, aunque mintió, tuvo la decencia de preparar un plan de propaganda más o menos creíble para algunos por un momento dado. Trump ni siquiera se molestó en darnos una razón y yo creo que le falta la inteligencia del pueblo estadounidense. Federico, déjame saltar a lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos. Yo no sé si has tenido que tomar un avión en los últimos días, pero es una verdadera pesadilla. Demócratas están culpando a los republicanos y los republicanos están culpando a los demócratas de este impasse en donde no se sabe exactamente cuándo va a terminar. Ir a los aeropuertos, hay filas, estaba viendo esta mañana en el aeropuerto de Houston, filas de 4 horas, en Atlanta es algo similar. Entonces, ¿de quién es la culpa que no se esté pagando a los agentes de TSA, a los agentes que nos atienden en los aeropuertos? ¿Es de los demócratas o de los republicanos? ¿Por qué no se juntan los políticos en una mesa como esta y se ponen a negociar? ¿Qué está pasando? Bueno, es que han habido conversaciones y pues, obviamente se ha sabido que han habido acuerdos o elementos de un acuerdo preliminares entre demócratas y republicanos del Senado y que inicialmente el presidente dijo que él no quería un acuerdo. Él quiere no quiere ningún acuerdo, usar ¿no? esta crisis. Mira, lo que hay que hacer es leer el proyecto 2025, que fue la plataforma de facto del Partido Republicano y de Donald Trump en el 2024, que habla de usar a ICE en los aeropuertos en una situación así. Por eso se le proveyó en el Big Beautiful Bill un presupuesto multianual a ICE para evitar que un cierre de gobierno paralizara esas operaciones. Y yo creo que es muy peligroso utilizar a ICE para esto.
Y lo que me preocupa no solamente es la seguridad Perdón, Federico, o individual. sea, a los agentes de ICE sí se les está pagando, ¿verdad? A los agentes de ICE sí se les A está los agentes pagando, de ICE sí se les está pagando. pero los agentes Que del los de TSA TSA no, a no. pesar de que están dentro del paraguas, digamos, del Departamento de Seguridad Interna. Exacto, porque el resto del Departamento de Seguridad Interna tiene su presupuesto suspendido por el cierre. Y para contestar tu pregunta, Jorge, ¿de quién es la culpa? Pues mira, es la culpa del gobierno de los Estados Unidos, cuya mayoría en la legislatura, en el Congreso y el Ejecutivo es controlada por los republicanos. Los demócratas tienen un rol, ellos están bloqueando esto en parte porque quieren reformas a ICE. Ellos deben de atreverse a decirle al público que tienen que sacrificarse por un tiempo, porque si no, sus vidas van a estar en riesgo de otra forma, que son los asesinatos que vimos a ciudadanos de los Estados Unidos nacidos aquí, que sufrieron asesinatos políticos por ICE y por CBP. Así que esto es algo que los demócratas deberían de comunicar un poco más efectivamente, como lo hicieron en el otro cierre con los subsidios a la salud. Esto no se ha comunicado lo suficiente, hay una guerra, hay muchas crisis a la vez, y yo creo que sí, que los demócratas y los republicanos del Senado quieren un acuerdo, pero es el presidente Trump que no lo ha podido aceptar, y yo creo que ya se está dando cuenta por lo que está sucediendo en los aeropuertos, de las filas que tú mencionas, las colas y también los accidentes que hubo en el aeropuerto de LaGuardia. Así que esto es algo muy serio, pero yo no creo que los demócratas deben estar en una posición de claudicar, porque si no, entonces, ¿qué forma hay para que haya algún tipo de justicia en cuanto a las operaciones de ICE con sus propios ciudadanos? Olvídate de los inmigrantes. ¿Tú crees que las operaciones de ICE se están suavizando? Estoy viendo a los agentes de ICE en los aeropuertos ya sin máscaras. Me parece que es un cambio. Hay, por supuesto, un nuevo director de seguridad interna, Marwin Millen, pero la pregunta es si esto significa un verdadero cambio o vamos a continuar viendo redadas en todos los Estados Unidos. Bueno, debe de preocupar que estrategas republicanos como Steve Bannon y otros estén diciendo que esto es una mera práctica para usar ICE en las elecciones. De qué forma y propósito legal o legítimo no sabemos, pero el seguir expandiendo y utilizar ICE como la guardia pretoriana del presidente debe de preocupar a mucha gente. Primero, porque no tienen el adiestramiento necesario para cumplir esa función de seguridad, tampoco tienen ningún rol bajo la ley y la Constitución de jugar en unas elecciones, y se puede malinterpretar como lo que es un cuerpo paramilitar que no se siente que le aplica la Constitución de los Estados Unidos. Así que por eso es que eso debe de preocupar. Pero de nuevo, ¿de quién es la culpa? Pues de los demócratas y de los republicanos. Los demócratas piensan que tienen la razón y están justificados, pero tienen que comunicar eso más efectivamente. O sea, ¿te preocuparía con lo que estás diciendo que agentes de ICE, ahora, primero era en las redadas, luego están en los aeropuertos, que estuvieran en los sitios de votación? Esa es tu preocupación en noviembre. Esa es mi preocupación, que se utilice ICE, CBP, la Guardia Nacional, la combinación de fuerzas militares o paramilitares o de seguridad para intimidar en las elecciones. Y el presidente dijo que sí o sí él va a requerir prueba de ciudadanía para el poder votar, y eso me preocupa, que pudiera incluir intervenciones en los lugares de votación de alguna forma u otra. Antes de que te vayas, déjame preguntarte sobre lo que está ocurriendo en el condado de Palm Beach. Hubo elecciones este martes y la candidata demócrata en el lugar donde está Mar-a-Lago, el campo de golf del presidente y el club del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en ese condado gana la candidata demócrata a los republicanos. ¿Qué está pasando? ¿Será solo un caso o será que hay una corriente de votantes que están arrepentidos de haber votado por Donald Trump y poco a poco se están yendo a la izquierda? Yo no creo que haya una... Sí, tú estás en Florida, así que sabrás mejor, pero de lo que he podido observar, esta es la segunda elección para el alcalde de Miami. Ya ganó un demócrata por primera vez en décadas, así Increíble. que ya estamos viendo una tendencia. Y en esta ocasión, pues yo, ¿verdad? Sin estar allí, yo creo que simplemente hay un arrepentimiento de personas que votaron por Trump porque no han visto que su costo de vida se haya reducido. De hecho, los precios de la gasolina han aumentado. Muchos creyeron que Donald Trump no se iba a meter en otra guerra y se ha metido en varias. Y yo creo que la decepción también, que se han deportado cubanos y venezolanos y nicaragüenses y otras personas de otras nacionalidades que pensaban que eran intocables, cuando se han metido con puertorriqueños, las autoridades de ICE, pues hay muchas poblaciones que se sienten traicionadas por Trump, que simplemente quieren mejor calidad de vida, y yo no creo que están pensando izquierda o derecha, socialismo, fascismo, están pensando en su diario vivir, y eso es algo que si la Casa Blanca y los republicanos que están corriendo para la reelección pierden noción, pudieras tener a alguien como María Elvira Salazar, tu ex colega y nuestra amiga, que ahora es congresista, que pudiera estar en serios aprietos
en las elecciones y ese pudiera ser también la próxima. Así que yo creo que los republicanos se tienen que enfocar mucho mejor porque llevan cargándole las maletas en español a Donald Trump diciendo que Bad Bunny debería haber cantado en inglés en el Super Bowl y desatendiendo a sus constituyentes que están siendo deportados y cuyo costo de vida está siendo amenazado. Federico, antes que te vayas, tú estuviste trabajando, por supuesto, en la Casa Blanca y ya no te tocó el acercamiento de Barack Obama al régimen de La Habana. Cuando escuchas al presidente Donald Trump decir hace 2 semanas que iba a haber un cambio en Cuba, ¿cómo vislumbras? ¿Qué escenarios estás considerando para Cuba? ¿Cómo vienen las próximas semanas para Cuba? Algunos, los más optimistas. Ayer precisamente entrevisté aquí en el programa a Brian Calvo, quien es el alcalde de la ciudad de Hialeah, 300,000 personas, más del 90% latinos. Y él convocó a una manifestación, a una reunión. Miles de personas fueron porque ellos están convencidos que pronto va a haber un cambio en Cuba. Yo no sé si tú eres tan optimista ante eso. Bueno, lo que pasa es que vamos a ver qué cambio, ¿verdad? Yo creo que es un cambio sísmico que se esté hablando de que se permita la inversión de cubanoamericanos en la isla. Eso no tiene precedentes, eso cambia un precepto fundamental de lo que ellos le llaman la revolución. Y aunque yo creo que todos debemos de estar en contra de cualquier tipo de régimen totalitario, autocrático, que no permita libertades esenciales, también es cierto que Estados Unidos, con su embargo de 60 o 70 años y con el embargo a petróleo, está causando una crisis humanitaria, empeorando la que el régimen ya le ha causado a su propio pueblo. Y poner a esa gente de rodillas, que son nuestros hermanos latinoamericanos, yo creo que es un crimen. Y este tipo de negociación, lo que se vislumbra es que están tratando de buscar algún Delcy Rodríguez también en Cuba. Eso va a ser un hueso mucho más difícil de roer, aunque obviamente tienen al pueblo cubano y al gobierno de rodillas. Así que esto yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque yo estoy de acuerdo que si van a haber cambios deben de ser paulatinos, pero yo no sé cómo en Florida van a interpretar los cubanoamericanos que haya un régimen comunista, quizás con otro nombre, corriendo el país, y que hayan unas meras reformas económicas que benefician a unos cuantos ricos que le donaron a Trump, pero que no le da libertad al pueblo cubano y que francamente de nuevo los somete ahora a tener a miles de personas que no se pueden operar y no pueden atender su salud y cuya comida se está pudriendo. Y eso los Estados Unidos lo está haciendo en nombre de la libertad para después dejar una dictadura allí como en Venezuela. Yo no sé cómo en Miami o en otras partes de Estados Unidos los cubanos van a permitir eso. El otro día estaba entrevistando aquí al congresista Adriano Espaillat y él me decía que su posición es ser anti-intervencionista, que él no está de acuerdo en una intervención militar en Cuba. Me pregunto si tu posición es la misma. Yo estoy en contra de la dictadura y estoy en contra de que Estados Unidos le imponga un sistema o quite y cambie presidentes en los países. La congresista Nidia Velázquez ayer presentó una resolución de World Powers para evitar una intervención militar. Pero sí, como hizo Obama, estoy a favor de negociaciones para mejorarle la calidad de vida a los cubanos y eventualmente que puedan escoger sus líderes, pero eso tiene que ser una decisión de ellos y no impuesta por Estados Unidos. Y ya llevamos el siglo XX. ¿Cuántos libros tenemos que leer para saber que eso es contraproducente para esos pueblos y para Estados Unidos estar poniendo presidentes en los países y causando de nuevo una crisis humanitaria para lograrlo? Esa es la parte perversa de esto, Jorge. Federico de Jesús, gracias por estar aquí. Te agradezco mucho tu análisis. Un placer. Y ahora aquí tenemos sus comentarios. Antes de ir a sus comentarios, quería agradecerles que se están suscribiendo rápidamente. Quiero que pronto pasemos de 400 a 500,000 y nos estamos acercando muy rápidamente. Y la manera de hacerlo es si te suscribes. Entras en la página donde estás viendo, hay un botón en la parte inferior, lo aprietas, te suscribes, no te cuesta nada, es totalmente gratis y recibes la última información de Así Ves las Cosas y nos ayudas. Es la forma en que nosotros tratamos de ayudarte y tú nos puedes ayudar a nosotros. Sus comentarios están aquí. Jim Helen dice lo siguiente: esto es una guerra de egos, por Dios, basta, paz. Hay que pensar en el país, en el pueblo y en la gente honesta y trabajadora. Este es el primer comentario. Evolución Mi Claro dice lo siguiente: los aeropuertos son zonas francas y representan áreas, sectores o zonas de fronteras aéreas en donde, mientras no se salga de dicho sector ni se traspasen las puertas tanto de salida o de entrada, no representan violaciones al Estado o la nación. Y ello es así dado que el pasajero se mantiene en estado de tránsito y podría permanecer ahí hasta que tome su vuelo de transbordo o salida del país. Esto sobre las crisis en los aeropuertos de los Estados Unidos. Y para terminar, Marco Amigo dice lo siguiente: dinero para 400 agentes de ICE, pero solo un controlador aéreo. Se refiere al controlador aéreo, de hecho había 2 en la torre, pero a un controlador aéreo que aparentemente se equivocó, aparentemente no dio la orden correcta
para que el carro de bomberos que se cruzó en el aeropuerto de LaGuardia no chocara con un avión de Air Canada, donde murieron el piloto y el copiloto. Dinero para 400 agentes de ICE, pero solo un controlador aéreo. Gracias por estar ahí, gracias por apoyar nuestro periodismo. Así veo las cosas.